Y ahora sí, vamos a invitar a nuestras emprendedoras digitales. Por favor, Victoria y Maya son jóvenes emprendedoras, pero que han incursionado con mucha fuerza, ¿no?, en el mundo de la tecnología y el emprendedurismo. Les cuento un poco. Maya Brenner, de verde, divino vestido, es líder en inteligencia artificial, CEO y cofundadora de Flipando.ai o .ai o cómo. Decimos AI, AI. En inglés, pero perfecto. ahí también. También, bueno. Muy bien, Flipando.ai o AI. Y tiene más de 5 años de experiencia, o sea, liderando esta empresa en aprendizaje automático y ciencia de datos, que es algo sumamente nuevo, lo cual es ya decir mucho, ¿no?, de ese tiempo. Y tenemos también a Victoria Suárez, CEO y cofundadora de Codiversity. Es una plataforma que acompaña a las personas en el desarrollo de las habilidades digitales. Y Victoria ha liderado, muchos proyectos, ¿no?, proyectos de educación, impacto social, innovación. Fundó 3 startups y es también cofundadora y fue directora de Girls in Tech de Uruguay, del capítulo uruguayo. Es Head of Education en Wolox y fundadora de AshTui, que ahí también se me dificulta, pero está bien, está, que es una asociación civil que reúne a las familias que tienen integrantes con altas habilidades y superdotación en Uruguay. Y muchas gracias primero por sumarse, ¿no?, a este foro. Gracias a vos, Gaby. Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es conversar un poquito con las chicas para que les cuenten, porque está buenísimo todo esto que venimos de Conectando Empleo, pero también ver un poco qué pasa con el lado del emprendedurismo, ¿no? Porque a muchos se nos ocurren muchas ideas y también está bueno ver que eso es una posibilidad. Entonces, quería primero preguntarles cómo comenzaron ustedes el camino de emprender y sobre todo el camino de emprender en tecnología. Si hay algo que ustedes ven que sea diferente o haya alguna característica, algún rasgo que hay que tener en cuenta para empezar a emprender. ¿Qué empiece yo? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que estar acá diciendo que soy emprendedora es como difícil. A veces nos cuesta más autopercibirnos como emprendedores más de lo que otros nos ven. Y creo que ahí un poco va asociado a esta pregunta de cómo empezamos. Creo que voy a hablar de mi caso personal, pero bastante parecido en el de Vicky. A emprender, que muchas veces no te das cuenta que estás emprendiendo, puede ser incluso dentro de la empresa en la que estás trabajando o como parte de tu proyecto personal. Pero el título formal de emprendedor no necesariamente es el título del CEO o el cargo que estábamos mencionando que tenemos en LinkedIn. Entonces, cuando yo digo cómo empecé a emprender, y estaba pensando sobre eso antes de venir, obviamente, y decía, para mí fue cuando tenía 19 años, estudiaba economía, facultad de economía acá en la UDELAR, y me quería ir de viaje con mis amigas y no estaba trabajando, no tenía un sueldo. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para poder financiarme el viaje que quería? Y básicamente en 2000, esto ya no sé, no quiero decir la fecha, pero en 2013 existía Facebook, pero no Instagram, así para vender cosas, y me puse a vender la ropa de mi madre y de mi padre y de todos que estaban en mi casa. ¿Cómo lo hacía? Subía las fotos a Facebook, no existía el Marketplace, o sea, me hice una cuenta que se llamaba... Ropa que ellos querían vender, me imagino. No le sacaste todo el ropero. No, al principio no sabía, pero era como esas cosas que nadie, o sea, el second hand, pero no era el second hand, era eso que estaba en un placar que nunca nadie lo iba a tocar. Y lo metí en una valija y me fui a Tres Cruces. Una obra de bien, en realidad. Eso, claro, sí, eso, era sacar las cosas que estaban molestando ahí. Y fui a Tres Cruces y le empecé a vender con un título que era María Ventas, porque de vuelta esto de la marca personal no quería que mi padre sepa que era yo que estaba vendiendo. Y así es como, me financié el viaje, me fui con 2 amigas que hacían lo mismo. By the way, o sea, yo hablo medio Spanglish, pero ellas también dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y ellas hicieron cada una su tienda en Facebook, nos vendimos y nos fuimos a Tailandia y fue alucinante el viaje. Y así después, con pequeñas oportunidades y intereses personales que tenía, iba emprendiendo en estos emprendimientos digitales
a raíz de la necesidad en la pandemia también con mi hermana y el novio de mi hermana, mi exnovio, dijimos, ¿qué podemos hacer? Porque teníamos más tiempo que trabajando remoto que el que podíamos aprovechar, y empezamos a hacer desayunos y regalos empresariales para las empresas, ya que no podían darle esos servicios en las oficinas. Así que fue dentro de esas crisis de decir, en ese momento no puedo viajar y tengo ganas de viajar, no tengo un trabajo, que surgieron estas ideas de dentro de lo que yo ya tenía y las herramientas que tenía, en ese caso era Facebook y la ropa de mis padres, empezar a emprender en algunas ideas. Creo que eso como empecé. Vicky. ¿Voy yo? Bien. Sí. Yo creo que la primera vez que emprendí era muy chica, tendría, no sé, 7, 8 años, y hacía dibujos y los vendía en la puerta de mi casa. Entonces, hace un tiempo también empecé como a conectar con esto, ¿no? De en qué momento me surge esto no se hace. Y bueno, empecé a conectar con esas cosas. Era chica, vendía dibujos afuera de mi casa y jugaba, me acuerdo, tenía un espejo en mi cuarto y jugaba a que entraba muchas veces como a mi propia empresa. Y bueno, entonces creo que esas cosas después como que te van definiendo. Inicialmente cuando me inicié en el mercado laboral, obviamente como que, bueno, nada, empecé a trabajar para empresas y demás, pero bueno, después surge la oportunidad también de empezar a emprender en 2016 con una idea que se le ocurre a una amiga, que bueno, en ese momento también era como el auge de que arrancaba la ANI, la Agencia Nacional de Innovación, a financiar proyectos. Y bueno, esta idea como que pegó muy bien y me invitan de alguna manera a sumarme, pero me invitan a sumarme porque era una persona con la cual en eventos donde nos encontrábamos, ya sea, no sé, era muy amiga de una amiga y nos encontrábamos en cumpleaños y todo el tiempo estábamos hablando de hacer cosas y demás, y cuando pensó en alguien, ¿no? Esto de la marca personal, es tipo, Vicky todo el tiempo pasa hablando de generar cosas y demás, y bueno, así fue como en 2016 conecto con formalmente un emprendimiento al que me invitan a sumarme. Y bueno, y después los otros dos ya son como más iniciativa mía de armar un equipo y ir hacia atrás de solucionar un problema más que tener una idea puntual. Pero bueno, un poco es eso. Es un poco, digamos, eso de esas ganas o esa idea de ser como más proactiva o no esperar que las cosas pasen, o necesidad de que algo suceda y hacer que algo, ¿no? Suceda, o ver una oportunidad tal vez. Y lo dijiste ahí al pasar, bueno, esto se nace o se hace, ¿no? Se tiene algo adentro y además, ¿cómo es este camino? Porque uno a veces puede verlo como, súper, ¿no? Glamoroso y mirá, sos tu propio jefe, y wow. Bueno, Muy pero difícil. hay No otra queremos fase. desestimularlos o desestimularlas a emprender, pero es muy difícil. O sea, de hecho, nosotros nos hacemos amigas también de alguna manera para acompañarnos. En un inicio fue tipo, estamos como medio que en el mismo camino, potenciémonos y acompañémonos en esto. Y la verdad que si vamos a vivir el tiempo del que tenemos conversaciones, muchas veces hablando de los problemas y de cómo solucionarlos, porque el emprendedor es un solucionador de problemas. Primero que tienes que tener un problema base a solucionar, pero después en el día a día te van a pasar 1000 cosas, que tu rol se transforma de alguna manera en ser un bueno o una buena solucionadora de problemas también. Entonces, si no te gustan los problemas o no te gusta solucionar problemas, creo que ahí hay que desarrollar un par de habilidades, pero creo que mucho viene adentro, pero también hay muchas habilidades que hay que desarrollar al emprender, ¿no? Pero no es fácil. Si te gusta y te apasiona, creo que tiene que tener mucho de eso, porque hay momentos en los cuales querés tirar la toalla y decir, no, yo hasta acá, y el propósito, ¿no? Eso que te mueve es lo que te hace de alguna manera como seguir. Maya. Sí, en eso de si se hace o se nace, yo creo que se sobrevive. Es como que de alguna manera lo tenés un bichito adentro que te picó, y en ese momento que decís voy a emprender, si sobreviviste a ese primer golpe que te diste y el segundo golpe y el tercero, es que te hiciste un emprendedor resiliente, se puede decir. Pero creo que es eso, es como una montaña rusa que tenés que saber surfar o navegar, que si pudiste atravesar esos momentos de dificultad, en el sentido de eso, de sentirte solo, poder encontrar y tender puentes con otras personas, otros emprendedores, encontrar un balance sano entre esta vida y trabajo, que pregúntenle a cualquier emprendedor, no existe tal cosa como vida y trabajo, es, como decíamos, somos uno, y el emprender básicamente te define en estar, como decimos, todo el tiempo teniendo que
resolver esos problemas. Entonces, sí, creo que hay que desmitificar ese lado más glamuroso del emprendedor, y nosotras incluso con esto que decíamos de la marca personal, si lo pensamos a nivel de influencers, Instagram y demás, nos reímos un poco con lo de los close friends o mejores amigos, que tenés como un lado A y un lado B del emprendimiento, y es hoy, por ejemplo, me puedo subir acá y estar hablando, y capaz que hoy a las 7 de la mañana estaba terminando de mandar un proyecto y no pudiendo dormir, pero bueno, siempre tiene el lado A y el lado B, esa marca personal y ese emprendimiento en sí mismo. Creo que algunos, capaz que parte de lo que nos define es esa parte de la autenticidad y la transparencia, y decir, bueno, hoy estoy bien, hoy capaz que estoy muy bien, hoy un día capaz que no estoy tan bien, y eso es parte de ser emprendedor en el momento que estás bien y en el que no. Ahí me gustaría Sí, sumar algo, que creo que esto que dije de solucionar problemas y que Maya también lo repitió, hay un gran desafío al emprender en esto que es fácil y es que es difícil, que es tenés que solucionar problemas, pero también tenés que sacar la cabeza y mirar estratégicamente a mediano y largo plazo. Y eso es un gran desafío, que el día a día porque no te problemas coma, vas a tener claro. todo el tiempo. Como a las 7 de la mañana te vas a levantar, tener que armar algo, una propuesta, lo que sea y demás, pero también tenés que generar espacios para sacar la cabeza hacia afuera y mirar de manera estratégica, hacia dónde estás yendo, cómo haces de alguna manera si tenés objetivos de crecimiento y demás. Y eso, ahí hay un gran desafío también, porque a veces esto, ¿no? Que lo importante, que lo urgente no mate lo importante, ¿no? Entonces ahí está bueno también hacer esa diferenciación. Exacto. No, las dos tuvieron también experiencias laborales, digamos, en empresas de otro, y hay en un tiempo, yo no sé si ahora tanto, pero en un tiempo hubo mucho esa de hay que dar el salto y dejar todo y largar, ¿no? Largate. Y eso para la mayoría de la gente no es muy real, digamos. Uno tiene que ir probando e ir asentándose y lógicamente tiene que subsistir. Entonces muchas veces se dan en forma paralela, que uno tenga un trabajo y vaya desarrollando. ¿Es agotador? Sí, pero lo estás construyendo y a veces lleva más tiempo también por eso, pero también vas pisando más sobre seguro, ¿no? Ustedes, las experiencias que tuvieron además a nivel laboral, ¿qué les aportaron o qué les dieron para emprender? Y también me gustaría que me comentaran si ustedes se sintieron capaz que intraemprendedoras o vieron, o qué les parece ese término de intraemprendedor, que es, o sea, ser emprendedor dentro de la empresa, o sea, adueñarse de un proyecto, generar cosas y actuar como emprendedor aunque uno no lo sea dentro de la empresa, que hay mucha gente que también hace eso y que los mueve mucho, ¿no? Y le genera, digamos, una satisfacción personal también. Sí, si quieren puedo contar un poco de mi camino laboral. Bueno, soy economista. Empecé trabajando en PricewaterhouseCoopers, PwC, como economista junior, super junior, trainee pasante, y en el equipo de servicios económicos. Y cada una de esas decisiones, yo siempre digo, no hay decisión buena o mala, son decisiones que te van a permitir crecer. Cada uno de esos cambios que hice a nivel laboral, estoy eternamente agradecida de haberlos transitado. Después de PwC estuve trabajando en la CAF, Banco Interamericano de Desarrollo, también macroeconomía, modelado de variables coyunturales como el empleo, inflación. Después trabajé en Ceibal. Para mí fue mi escuela del mayor lugar donde me permitieron emprender internamente. Ceibal como esa escuela, y se me pone un poco la piel de gallina porque me acuerdo cuando tenía 21 años y me dijeron, tenés un proyecto y tenés los datos sobre las plataformas educativas y hacé lo que quieras para que los niños puedan aprender más matemática. Y era, ¿cómo hago para que puedan aprender más matemática? Y fue internamente que fui navegando, fui cambiando de muchos proyectos, entendiendo mucho de esto de la ciencia de los datos, el manejo de los datos. Aprendí a programar a los 24 años para desarrollar mejores soluciones para poder impactar de mayor manera positivamente en la vida. Después me fui a hacer un máster a Barcelona diciendo necesito más herramientas para poder seguir haciendo esto del análisis de los datos. Trabajé en Triolabs cuando volví. Empresa uruguaya especializada en desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, que me dieron la posibilidad de trabajar con empresas de primer nivel de Estados Unidos
increíblemente era eso, era estar en Uruguay, en el lugar que yo quería estar, porque quería estar cerca de mi familia y decisiones varias de por qué volví, pero trabajando con clientes, equipos y personas del primer nivel, que muchas veces pensamos que es muy diferente cuando estamos en otro país, pero realmente era, bueno, las empresas estas Fortune 500 que trabajábamos, yo decía, es como un kiosco, manejan los datos igual que nosotros, con una planilla así, todo desordenado, y eso fue increíble. Todas esas decisiones me llevaron a siempre decir, ¿y por qué tomarlas en qué momento? Hacia muy economista, basada en datos, una matriz con los diferentes factores que ponderaba en cada momento del tiempo, y era la felicidad personal, el disfrute, el salario, el aprendizaje, y otra de las variables que ponía era el crecimiento que iba a tener dentro de la empresa. Me encantó esa matriz de análisis. Sí, la comparto, la tengo y me acuerdo porque en cada momento del tiempo, y esa era la manera... Cuando dicen, son un economista, ese tipo de cosas. Con ponderaciones de factores y después ponía puntajes. Y es como te dicen cuando tirás la moneda para arriba, que vos, cuando está por caer, vos sabés cuál es la decisión que querés. Entonces yo iba poniendo los numeritos y cuando iba viendo cuándo sumaba, en qué trabajo, qué decisión quería tomar, decía, en verdad quiero esto. Y era siempre la que me daba mayor puntaje en aprendizaje, en dónde podía aprender más. Siempre que tomaba una decisión sobre dónde trabajar o en qué trabajar, era dónde es el lugar que puedo aprender más, sea de colegas, porque era trabajar en un equipo de Machine Learning Engineers, Data Scientists, AI, proyectos donde puedo aprender de otros. Y en otros momentos, ahora que estoy con mi propia startup, es aprender de cosas que nunca hice. Ser CEO nunca había sido, y tener que desarrollar una empresa desde cero, les puedo decir que es muy complejo. Todo lo que refiere a estructura societaria, legal, y todo eso eran cosas que no había hecho, y digo, quiero aprender sobre esto nuevo. Así que en eso los invito a pensar en cuando van a emprender o trabajar en una empresa o buscar un nuevo trabajo, decir qué estoy buscando aprender y dónde puedo llegar a aprender más de esto. Me hiciste acordar, pero no tiene nada que ver, perdón, ¿no? Pero Charles Darwin, ¿no? En una carta que le manda a un amigo, hace toda una descripción y pone de un lado los pros y los contras de casarse con determinada persona, y le analiza todo. Es espectacular. ¿Te acordar eso? Casi lo hago. Bueno, bien. ¿cómo, digamos, volcaste, ¿no? También, y qué pasó con la cuestión laboral? En mi caso, yo vengo, o sea, del marketing, comunicación, o sea, eso es lo que estudié. Hice también administración de empresas, diseño de moda, o sea, muy inquieta, como en ese descubrimiento de qué era lo que me gustaba. Y empecé a trabajar también, o sea, de muy chica, digamos, a los 20 años. Ese fue mi primer trabajo, pero siempre lo que me pasó es como que empezaba, ¿no? En un rol como muy junior y terminaba cargándome un montón de cosas. Es el caso creo que fue de mis primeras experiencias laborales, creo que tenía 21 años y trabajaba en una importadora y exportadora que traía como marcas súper importantes de Europa a Uruguay y Latinoamérica, y que también tenían, por ejemplo, locales en Punta del Este. Y entonces yo era asistente, digamos, de la directora de compras de ahí, y en los locales de Punta del Este habían más o menos unas 40 personas, y de repente ella se fue un verano de viaje y yo quedé a cargo de 5 locales en Punta del Este con 21 años. Entonces, esa experiencia me dio, primero, aprender a los ponchazos, digamos, muchas cosas, gestión de personas, o sea, un montón de cosas más, pero también me ayudó a empezar a desarrollar como mucha seguridad también, por la confianza que me dieron en ese rol. Como que me acuerdo que hablé en un momento con uno de los dueños de la empresa, y como me dijo, tipo, estás acá porque confiamos y tenés las capacidades para hacerlo, y eso fue muy importante para mí, el que alguien también como que me lo diga, Uno ¿no? también entra a dudar, digo, esta gente que está haciendo. Claro, ¿qué estoy haciendo? Eso como que me dio ahí como mucho, ¿no? Al inicio. Después trabajé también en agencias de medios, trabajé en una multinacional, y bueno, cuando paso al trabajo en una multinacional, que primero cuando yo empecé mi carrera no quería ser, o sea, si bien de chica veía mucho esto de emprender, volví a conectar de grande, porque en un momento era, bueno, quiero ser directora de una gran corporación, ¿no? Siempre era como un rol de liderazgo, porque me gusta mucho el tema del liderazgo, pero bueno, en realidad me vi emprendiendo, como quien dice,
por las vueltas de la vida, pero hice un desarrollo por ahí profesional en empresas grandes, donde siempre me terminaba pasando esto. Empezaba en un rol como muy junior y iba creciendo y crecía como bastante rápido de alguna manera en eso. Y creo que ahí tiene que ver como esto ¿no? de la iniciativa, como dice Maya, querer aprender todo el tiempo cosas. A mí me pasaba cuando empezamos yo no soy programadora, o sea, sé todo cómo se hace y demás, pero es como, bueno, en realidad soy muy buena haciendo otras cosas, pero en mi primera startup era una startup de tecnología y ninguna de las 3 fundadoras éramos ingenieras o programadoras. Entonces, ahí tuvimos que aprender muchísimo. Era entrar a reuniones y me hablaban palabras que no tenía idea de lo que me decían, yo me lo anotaba, salía y empezaba a estudiar eso. Entonces, hay mucho de eso también de empezar a uno mismo buscar esas herramientas y el desarrollo de esas habilidades también en ese camino. Y acerca de intraemprender, tuve una experiencia en particular en una empresa de tecnología que tuve que armar toda el área de educación. Eso fue después de mi segundo emprendimiento, como que volví al mundo corporativo, con mi segundo emprendimiento me fundí. Esto también, ¿no? De no tirarse al agua muy temprano o esperar también algunas cosas que estén validadas antes de hacerlo. Entonces tuve que de alguna manera recuperarme y la forma fue también, bueno, necesito volver un poco a lo que es a trabajar para otros. De alguna manera te da una estructura, digamos, ya hecha, ¿no? Exacto, en la que vos ingresás. exacto. No es que vos tenés que generar la estructura. Exacto. Esa es una diferencia. Más estabilidad en muchas Más cosas. estabilidad, exacto. Y tuve que armar todo el área de educación, que lo que hacíamos eran programas de inserción sociolaboral para población en situación de vulnerabilidad. Y bueno, en 2 años capacitamos aproximadamente a unas 500 personas y demás. Pero me pasó esto de, bueno, tenía primero presupuesto de otra persona, pero era un presupuesto acotado, entonces también tenía que negociar con todas las áreas de la empresa y demás. Muchas veces eran como los docentes eran internos y tenía que negociar con los directores de esas áreas para que me den horas de docentes y demás. Y eso, ahí aprendí mucho de esa experiencia. Y algo que aprendí también de esa experiencia, que en realidad esa empresa de tecnología estaba en crecimiento exponencial en ese momento. Y un día, tipo los viernes, decían, bueno, el lunes entran 10 personas más y de repente habían 10 personas nuevas en el equipo y el saber cómo manejar lo que es ese crecimiento exponencial, tanto a nivel gestión de equipos como también cómo la estructura de una empresa soporta eso, ahí hubo esa experiencia me sirvió mucho para, bueno, después empecé, de ahí salí a este startup que tengo ahora, ¿no? Pero fue trayendo toda esa experiencia y también de alguna manera volcándola en lo que hago hoy. Está buenísimo como van contando también, porque uno las va viendo, ¿no? Ese camino. Eso que decías, las dos lo decían, el tema de, bueno, hay que aprender cosas nuevas, hay que tener como, ¿no? Esa capacidad y la mente abierta de que no, esto no lo sé ahora, no lo sé en este momento, ¿quién lo sabe? ¿Cómo lo puedo aprender? O sea, ¿no? Y también tener como además otras nociones que capaz que no vas a ser especialista en esto, pero sí para poder conversar y tener claridad al momento de hablar con alguien a quien vas a contratar o en el que vas a delegar, ¿no? Sí, yo una de las cosas cuando elegía el trabajo o la próxima oportunidad, siempre decía, no quiero estar en el lugar que soy la persona que más sabe en la mesa. Quiero siempre estar con alguien del cual yo voy a poder aprender más. E incluso lo pienso en la propia startup. Yo siempre digo, yo no soy la que más sabe sobre inteligencia artificial o la que más va a saber sobre marketing y de ventas, pero sé o consigo transmitirle esa visión y esa estrategia para que los mejores se quieran sumar a la sala y se quieran sumar a la mesa. Entonces, estar en un lugar en el cual vos mirás y decís, wow, quiero aprender de vos esto, de esto, es un lugar en el cual podés decir, tal cual, voy a crecer y está constantemente con ese baño de humildad de decir qué es lo que no sé y qué es lo que puedo aprender. Para mí es lo más valioso en un profesional, en ese profesional que más allá de las habilidades duras, como hablamos, o técnicas, tiene las habilidades blandas de la curiosidad, de la motivación, de la capacidad de comunicación con otras personas, de conectar, de generar realmente relaciones cercanas que le van a permitir después poder seguir desarrollándose. Incluso con la parte del networking, que hablando con el equipo, siempre flipando, digo, a nadie le gusta tener que estar haciendo networking y hablando con gente que no conoce, pero trato de transmitirle, de decir,
pensémoslo más allá del trabajo, ¿no? No querés ir a venderle una idea, vos querés ir a conectar con otra persona y algo de la otra persona seguro te tiene que interesar, sea que estamos hablando de fútbol o qué hiciste el fin de semana pasado o de dónde viene, qué país es. Pensar en esa conexión desde algo me tengo que poder llevar de esta otra persona es lo que al final hace que la otra persona también quiera conectar con uno y que pueda tener una conexión realmente significativa. Claro, porque eso el vínculo también se trata de eso, entender qué le pasa al otro también, ¿no? Y cómo yo puedo aportarle y ser de valor, digamos. Es un arte también, ¿eh? Que se desarrolla. Sí, totalmente. Capaz que querías agregar alguna cosa a esto. Bien. Ya para ir finalizando, una cosa que me parece interesante también de lo que han dicho es, puede llegar a ser un camino solitario, ¿no? Y puede llegar a ser un camino duro. Y de hecho Vicky lo decía, bueno, con otras emprendedoras charlamos, nos juntamos, nos damos por adelante, digamos, ¿no? Generamos. Pero también está bueno saber que hay otras personas, cantidad de otras personas que lo han recorrido ya, ¿no? Y capaz aparece esa figura de los mentores, de gente que te allana el camino, siempre diciéndote una frase, diciéndote un concepto que vos decías, ¿cómo no se me ocurrió esto antes? O abriéndote una puerta diciendo, no, yo no sé nada de esto, pero habla con Menganito y te manda. Y eso te cambió todo, ¿no? Capaz que nunca hubieras conectado o pensado en hablar con esa persona o llegado en forma tan directa. Entonces, mi pregunta es, a ver, para finalizar, ¿tuvieron esas figuras y qué les parece esa figura? Y además también, si ustedes ahora pudieran ser mentoras de ustedes mismas y cuando empezaron, ¿no? Esos 19 años, esos 20 años, su carrera laboral y emprendedora, ¿hay algo que se dirían, ¿no? O que hubiera estado bueno tener de conocimiento en ese momento? Bien, sí, para mí es muy importante los mentores y las mentoras. A mí realmente creo que me han cambiado digamos, hacia dónde va mi carrera profesional con a veces esto, ¿no? Una frase o, como yo digo, te sacan tipo el balde de la cabeza. Cuando a veces venís tipo así y es como, bueno, alguien te dice algo. En particular, creo que algo que está bueno también y que hace poco lo comentaba con una mentora, es esto de que cuando uno va también como evolucionando, a veces también son diferentes los mentores y las mentoras a los que tenés que acudir y eso está bien también porque es parte de tu proceso. Hay alguien que puede acompañarte a lo largo de años, pero también hay personas que son más para el inicio de cuando estás empezando, personas para cuando estás creciendo y esa habilidad también hay que desarrollarla, el de saber a quién y qué preguntar también, porque el tiempo del mentor es muy valioso, o sea, es una persona que tiene la experiencia y que de alguna manera te la está compartiendo y que uno que tiene que ser muy respetuoso con eso y aprovecharlo también bien para bueno, eso que estás buscando, ¿no? Y que sea recíproco. Entonces, y conecto con lo que veníamos hablando recién y esto que decía May de ser, como siempre, trabajar, por ejemplo, con gente que sea mejor que vos en algo, que tenga mejores habilidades desarrolladas. En particular, yo hace poco hablo con es founder de un unicornio uruguayo, Santiago se llama, y era el CTO de Nowports. Entonces, cada tanto tenemos reuniones. Y en una de las reuniones yo estaba justo de viaje en México, no sé qué, y venía con el proceso de esto del emprendedor de pasar de estar mucho en la operativa a tener, bueno, realmente tipo esto de habilidades de liderazgo, ayudar al equipo a desarrollarse. Y recién había contratado a alguien que para mí era como me excedía en mis habilidades y demás y llevé como ese tema, tipo, ¿qué hago en el momento en que empiezo a armar, no sé, un directorio y empiezo a lidiar con gente que quizás tiene mucho más experiencia que yo? Y me trajo esto de bueno, pasar de ser como un buen solista a ser una buena directora de orquesta, ¿no? Y me decía, como tu trabajo es que cada uno toque lo mejor posible ese instrumento y que suene muy bien eso. Y claro, salí de esa reunión tipo, directora de orquesta. Claro, es por ahí. Y era algo como súper simple, pero el hecho de que alguien venga y que había transitado ese camino también y me lo dijo, fue como, claro, o sea, tengo que transicionar desde ese lado. Te cayó la ficha, te cayó la ayuda ficha. a que te caiga la ficha. Exacto. Y nada, y también mucho en el caso de ser mujeres en tecnología, la realidad es que nosotros lo que nos pasa es que muchas veces estamos en mesas en las que son solo hombres y nosotras como mujeres por el hecho de que hay muy baja participación, digamos, de mujeres en el ámbito tecnológico. Si bien eso va avanzando y hacemos mucho para que eso suceda, también en ese caso, por ejemplo, conectar con mujeres en tecnología que ya o hicieron crecer sus empresas hasta cierto nivel o que lanzaron sus empresas y demás, creo que ahí también es muy importante conectarte con alguien que ya lo hizo, digamos. ¿Y hay algo que te dirías o alguna cosa que te dirías a vos misma? Algo que me diría a mí misma, bueno, algo que aprendí mucho con esto es la importancia del timing, ¿no? Del momento en el que suceden las cosas.
muchas veces uno por más ganas que tenga o por muy buena que sea una idea, si no es el momento, no es el momento. Entonces, bueno, en el caso de mi segunda startup, claro. Tuve que también aceptar eso y amigarse con el fracaso, porque el fracaso es cosa de todos los días emprendiendo, pero como al principio es como te duele mucho más. Entonces creo que ahí atravesar el proceso entendiendo muy bien los tiempos y bueno, tener tolerancia al fracaso. ¿Mai? Bueno, con lo de los mentores me quedé pensando en unos cuantos y mientras iba hablando Vicky iba pasando. Creo que claramente los primeros mentores que yo tuve la suerte de tener en mi casa, mentores emprendedores, mi padre, mi madre también, mi abuela la veo como una referente mentora, una de las primeras contadoras que trabajaban en DGI, siempre me cuenta, bueno, cómo trabajaba fuera de la oficina. Creo que esos mentores son los primeros que tenemos acceso y que está bueno aprovecharlo para escuchar cuáles fueron sus experiencias. Y después, creo que lo que mis mentores más me enseñaron es a no tener miedo a escribirle a esa persona o mentor. Yo no sabía qué quería estudiar cuando tenía 18 años y me obligaban a ir a tomar café con un economista o ir a tomar café con la bióloga farmacéutica. No tomaba café, o sea, me pedía una chocolatada, pero tenía que ir a hablar con la gente a preguntarle qué es lo que hacían en su día a día, porque yo no entendía qué era lo que hacía un economista, no sabía si quería ser economista o no. Y creo que ese es el valor, el animarse a mandar el mensaje en LinkedIn. Yo conecté con increíbles mentores que incluso me escribieron a mí, porque en LinkedIn, marca personal, tengo que estoy en Nueva York, la mayoría del tiempo no estoy en Nueva York, estoy acá o en Punta del Este, pero me escribían a mí, me dicen, podría ser un gran fit o una gran persona para sumarte a nuestro equipo, el CEO de Hugging Face, empresas que valen billones. En un evento estaba hablando con una persona que estaba al lado mío y yo le estaba diciendo que hacía mucho calor, pero no me quería sacar el saco porque tengo un tatuaje y entonces como que en el ambiente no quería mostrarlo. Y resultó que era el CEO de Velocity Global, una empresa que vale más de 100 billones de dólares. Y él me contó, bueno, sí, a mí me pasa lo mismo, tengo este tatuaje y empezamos a conectar y esta persona es mucho más accesible de lo que me imaginaba. O sea, cuando después me mandó un mail y me dijo, ¿te acordás que soy fulano que bootstrapié mi empresa? O sea, significa yo puse mis propios ingresos para generar mi propia empresa sin fondos de inversión, sin capital externo, hasta llegar a 100 millones de dólares. ¿Te acordás que soy él? Y yo tipo, obviamente que me acuerdo, porque no hablo con gente así todos los días. Y ahí te das cuenta que la otra persona es una persona. Es un humano, ese que está en LinkedIn es igual que nosotros, capaz que otras condiciones, capaz que tuvo más suerte o menos suerte, pero seguramente va a leer el mensaje, si tiene muchos mensajes, capaz que no, como decíamos, pero animarse a mandar ese mensaje. Hay una cosa buena en LinkedIn, es que generalmente las personas ponen su correo personal, no el de la empresa. Sí. Entonces, si vos le mandás un mensaje, le salta en el correo personal y ahí puenteás mucha gente en el medio. Entonces, eso es algo interesante. Y en eso sí, si usan ChatGPT, o sea, que ChatGPT que les ayuda a redactar los mensajes. Yo siempre digo, cuando me llega ese mensaje súper estructurado que dice, estimada Maya, tenía ganas de hablar con usted porque, digo, o sea, soy Maya, o sea, escribime, hola Maya, ¿cómo estás? ¿Podemos tomar un café? Me gustaría saber qué es lo que hacen. Y así fue como yo conecté con gente muy interesantes, mentores de la vida, y como yo creo que nadie nunca va a dejar de contestar ese mensaje de quiero saber pero a veces más de vos. uno piensa que está molestando a la persona o que no le va. Y muchas veces esas personas que han llegado a determinados lugares saben lo que significa todo el camino y además tienen ganas de volver porque ellos los han ayudado. Sí, como yo digo, yo siempre que hablo con un mentí, o sea, la persona que yo mentoreo, que también hago mentorías, yo aprendo más de esa conversación. Seguramente, de vuelta, si estoy hablando, hoy hablábamos de jóvenes de 18 años, yo no sé qué hacen los jóvenes de 18 años hoy por hoy en su tiempo libre. Entonces, si estoy hablando con un joven de 18 años, seguramente voy a aprender de otra situación, realidad, de experiencia que yo no tengo. Entonces, el mentor, para mí,
si es así de mentorear y demás, seguramente está pensando, yo también estoy recibiendo algo a cambio de esta conversación, esta charla. Entonces, no están molestando. Manden ese mensaje, eso es lo que me diría a mí, a mi Maya de 20 años. Mandá ese mensaje, anda a tomar el café, porque seguro algo te vas a llevar. Buenísimo. Bueno, con estos mensajes creo que súper contundentes y me imagino que habrán sacado muchísimas cosas. Esta cuestión a mí en particular de lo del aprendizaje continuo y el que no te detenga eso, digo, el de hasta ahora, ¿qué más? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué tengo que aprender más? Eso a mí me encanta. Y bueno, y estos últimos mensajes a sí mismas también. Bueno, les agradecemos mucho, les pido un fuertísimo aplauso. Muchas gracias por estar aquí.